dejé a mi esposo fiel por una aventura que creí emocionante, pero al final esa ilusión me dejó sola, destruida y arrepentida de haber perdido al único hombre que de verdad me amó. Hola Reddit, nunca pensé que llegaría a escribir aquí, pero necesito desahogarme y quizá escuchar lo que otros piensan de mí, porque no sé si hice lo peor de mi vida o si todavía tengo una salida. Yo tenía un matrimonio estable. Mi esposo, Marcos, era un hombre tranquilo, trabajador, y aunque muchos decían que era aburrido, para mí era alguien confiable, alguien que siempre estaba ahí. Durante años pensé que eso era suficiente. Pero con el tiempo empecé a sentir que me faltaba algo. Yo veía a mis amigas salir, divertirse, tener historias intensas, y yo solo tenía rutinas. Casa, trabajo, cena, dormir. Marcos no era malo, pero era predecible. Siempre lo mismo, nunca un gesto fuera de lo común, nunca una sorpresa. Fue ahí cuando conocí a Daniel. Era un compañero del gimnasio, más joven, con una seguridad que me envolvía. Tenía esa chispa que sentía que me faltaba en mi vida. Me hacía reír, me miraba con una intensidad que me hacía sentir deseada. Y poco a poco, me dejé llevar. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a hablar con él a escondidas. Al principio solo eran mensajes, luego cafés, luego excusas para llegar tarde a casa. Y finalmente, terminé enredada en algo más. Nunca olvidaré el día que miré a Marcos a los ojos y le dije que quería separarme. Él me miró con una mezcla de dolor y confusión. ¿Hay alguien más?, me preguntó. Yo mentí. Le dije que no, que solo me sentía desconectada. Me fui con Daniel convencida de que estaba eligiendo la pasión, la vida que siempre había querido. Creí que estaba a punto de empezar una historia emocionante. Lo que no sabía era que en realidad estaba dando el primer paso hacia el peor error de mi vida. Los primeros días con Daniel fueron como una fantasía. Me hacía sentir joven, libre, como si hubiera recuperado una parte de mí que había estado dormida durante años. Cada salida, cada noche juntos, parecía una aventura. Pero esa magia no duró mucho. Pronto empecé a notar cosas que antes me negaba a ver. Daniel era encantador, sí, pero también irresponsable. No tenía un plan para nada, cambiaba de trabajo cada par de meses, gastaba más de lo que ganaba y parecía vivir siempre en el ahora, sin pensar en el futuro. Yo, que había estado acostumbrada a la estabilidad con Marcos, comencé a sentir una ansiedad que no entendía. Me preocupaba por el dinero, por los gastos, por lo que vendría después. Y lo peor es que Daniel empezó a cambiar conmigo también. Al principio me buscaba todo el tiempo, pero después de que me mudé con él, su interés pareció apagarse. Ya no me miraba con esa intensidad, ya no me escribía mensajes dulces en medio del día. Ahora eran quejas: ¿por qué no cocinaste? No entiendo para qué te estresas tanto por pagar facturas, ya se resolverá. Yo trataba de justificarlo, de decirme que era solo una etapa de adaptación. Pero en el fondo, algo en mí comenzaba a quebrarse. Y cada vez que pensaba en Marcos, en su calma, en su forma de hacerme sentir segura, me venía un nudo en la garganta. Había dejado a un hombre fiel y estable por una promesa de pasión que empezaba a desmoronarse. Y lo peor es que todavía no había visto la cara más dura de Daniel. Con el tiempo, la chispa de Daniel se convirtió en humo. Yo ya no veía al hombre encantador que me había conquistado en el gimnasio, sino a alguien completamente distinto. Empecé a notar lo egoísta que era. Todo giraba en torno a él, sus planes, sus gustos, sus caprichos. Si yo quería hacer algo diferente, se molestaba o simplemente me ignoraba. Lo más duro fue descubrir su manera de manipularme. Cada vez que yo le reclamaba algo, me decía cosas como: tú me buscaste, tú decidiste dejarlo todo por mí, ahora no te quejes. O peor, si no estás feliz conmigo, vuelve con tu vida aburrida y tu esposo gris. Cada palabra me pesaba como una piedra en el pecho. Porque era verdad, yo había destruido mi matrimonio, había dejado a un hombre que nunca me había fallado, todo por alguien que ahora me trataba como si yo fuera desechable. Y mientras más me hundía en esa relación, más me daba cuenta de algo que me atormentaba: Daniel nunca me amó de verdad. Para él, yo solo había sido un reto, una aventura emocionante que perdió su brillo en cuanto me tuvo segura a su lado. Empecé a sentirme usada, vacía. Y lo peor era que no podía dejar de pensar en Marcos, en lo mucho que lo había herido con mis decisiones.
Era como si estuviera atrapada entre dos infiernos, el de vivir con un hombre que no me valoraba, o el de aceptar que había destruido algo que jamás iba a recuperar. Y todavía me faltaba recibir el golpe más bajo de todos. Un viernes por la noche, Daniel me dijo que saldría con unos amigos. No le di mucha importancia, aunque algo en mi estómago me decía que había algo raro en su tono. Decidí no decir nada, porque no quería sonar celosa o controladora, aunque, siendo sincera, en el fondo estaba llena de dudas. Horas después, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje de una conocida del gimnasio. Oye, no sé si debería decirte esto, pero vi a Daniel en un bar. Estaba con otra mujer, y no parecía que fueran solo amigos. Sentí que el mundo se me vino abajo. La sangre me hirvió, pero al mismo tiempo me congelé. No podía creer que después de todo lo que había sacrificado, él me estuviera engañando. Cuando volvió a casa, lo enfrenté directamente. ¿Quién era la mujer con la que estabas? Él ni siquiera se inmutó. Se encogió de hombros y me dijo con toda la frialdad del mundo, ¿y qué? ¿Acaso tú no estabas casada cuando empezaste conmigo? Esa frase me atravesó como un cuchillo. Tenía razón, yo había sido infiel primero. Pero escucharlo de su boca, con esa indiferencia, me hizo ver lo poco que yo significaba para él. Esa noche lloré como nunca antes. Lloré por mí, por la mujer que había destruido su vida por una ilusión. Lloré por Marcos, el hombre al que había herido de la peor manera. Y lloré porque por primera vez entendí la magnitud de mi error. Había dejado a alguien que me amaba de verdad, por alguien que nunca me valoró ni un segundo. Lo peor de todo fue darme cuenta de que ya no tenía a dónde volver. Después de la traición de Daniel, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No podía seguir ahí, y con el poco orgullo que me quedaba recogí mis cosas y me fui. Durante días no sabía a dónde ir, hasta que un pensamiento empezó a perseguirme: Marcos. Él siempre había sido mi refugio, el único que jamás me falló. Y aunque sabía que lo había destrozado al irme, una parte de mí todavía esperaba que pudiera perdonarme. Con el corazón en la mano, lo busqué. Cuando me abrió la puerta, su mirada fue como un espejo de todo lo que había hecho mal. Ya no había ternura en sus ojos, solo distancia y un dolor silencioso. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, serio, sin invitarme a pasar. No pude contener las lágrimas. Me equivoqué, Marcos, cometí el peor error de mi vida. Daniel no era nada de lo que pensé, y yo quiero volver contigo. Hubo un silencio que me pareció eterno. Él me miró de arriba abajo, y con una voz firme, me dijo: yo te amé con todo lo que soy. Te di mi lealtad, mi confianza, mi vida. Y tú me cambiaste como si yo fuera desechable. ¿De verdad piensas que puedo olvidar todo eso? Intenté acercarme, rogarle, decirle que las cosas podían volver a ser como antes, pero él negó con la cabeza. Ya no eres la mujer con la que me casé. Y yo, tampoco soy el mismo hombre que dejaste. Me cerró la puerta en la cara. En ese momento entendí que había perdido algo que jamás iba a recuperar. Que los errores tienen consecuencias, y que el amor verdadero, cuando se rompe de esa forma, no siempre se recompone. Me quedé sola en el pasillo, abrazando mi culpa y mi arrepentimiento, sabiendo que yo misma había destruido la única persona que realmente me había amado. Después de aquella noche frente a la puerta de Marcos, todo cambió. Sentí que algo en mí murió al escuchar cómo me decía, con tanta firmeza, que ya no había vuelta atrás. Pasaron los días y me quedé completamente sola. Daniel desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido, y Marcos. Marcos siguió con la suya. Supe por conocidos que él había empezado a reconstruirse, que había encontrado apoyo en su familia, incluso que había alguien nuevo en su vida. Y aunque me dolió, en el fondo me alegró que hubiera encontrado la felicidad que yo le arrebaté. Yo, en cambio, me quedé con nada. Ni la pasión que me prometió Daniel, ni el amor verdadero que siempre me dio Marcos. Solo el vacío, la culpa y la certeza de que había destruido mi propio hogar por un capricho pasajero. Hoy escribo esto para sacar de mi pecho un peso que me carcome. No busco lástima, porque sé que yo me lo busqué. Solo quiero decirle a cualquiera que esté leyendo esto: valoren lo que tienen antes de perderlo por una ilusión. La pasión pasajera se apaga, pero el amor verdadero, ese no vuelve cuando lo dejas ir. Quizá yo nunca vuelva a tener lo que perdí,
pero al menos espero que mi historia sirva de advertencia para alguien más.